Muy buenos días, bienvenidos a nuestro trabajo de monografía. Somos el grupo 7 del curso 11 Conquistadores. Este grupo está conformado por Gabriela Madariaga, Marta Carolina Prieto, Juan Alejandro Quiroga, Ana Gabriela Solís y yo, Daniel Pacheco. El nombre de nuestra monografía es Atadora Invisible. El grupo monográfico seleccionó como versículo base Mateo 6, del 22 al 23, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, no serán las mismas tinieblas. Y nosotros seleccionamos este versículo como el especial que hablamos del tema de la pornografía, en el que, ojo, se contamina, dejamos entrar información que puede contaminar, trasciende a nuestro espíritu y terminamos enganchados en las tinieblas. Nuestra monografía se trata más o menos de la pornografía, es como el tema principal, pues ya que en la actualidad ya es muy común, pues más o menos entre los niños de 10 y 15 años, que es donde empieza el contacto por primera vez en la pornografía. Cómo entran y se juntan con estas páginas y pues los padres los pueden dejar solos sin aparatos, con los aparatos electrónicos. Pues igualmente también pueden influenciar amistades, películas, series, propagandas, entre muchas cosas más. Bueno, nuestro grupo monográfico pues ha escogido este tema que hemos investigado por lo que decía, una gran problemática social, cultural y hasta espiritual, donde en esta sociedad la tecnología ha invadido mucho nuestras vidas y una parte mala sobre la tecnología es este tema tan delicado. Pues digamos ya, ¿cómo lo podemos decir? Que todos los niños tienen un acceso ilimitado al Internet, donde pueden entrar, navegar y llegar a cosas muy peligrosas como la pornografía, que también se ha implicado la irresponsabilidad de los padres, el colegio y la sociedad, a lo que llevan a que lleguen a esto y haya una adicción dentro del niño, por lo que llegamos a conocer el problema y las consecuencias que pueden dar a largo plazo sobre los niños que ven a temprana edad la pornografía, con el fin de generar una dependencia para terminar en adicción que trae consecuencias físicas, psicológicas y espirituales. Pero bueno, nosotros hicimos una pregunta problema. La pregunta problema que hemos hecho es: ¿qué causa que los niños de 12 y 15 años se vuelvan adictos a la pornografía? Pues digamos, una pregunta que hemos realizado a través del tiempo que hemos trabajado investigando, o sea, que todos los niños a ser atrapados por la pornografía llevan a una adicción, y la adicción los vuelve más y más y más adictos, valga la redundancia, que es lo que es peligroso para sus vidas. Bueno, como hipótesis, el grupo monográfico pudo rastrear que el origen del problema a que los niños vean este tipo de contenido prohibido en Internet, más que todos los niños de 12 a 15 años. Según la investigación, pudimos rastrear que el problema es la curiosidad, esto sumado a la disposición que tienen los padres de entregar dispositivos electrónicos a sus hijos a tan temprana edad. Esto causa que ellos den acceso indiscriminado y sin supervisión, exponiendo a los niños a contenidos que afectan emocionalmente, intelectualmente, psicológicamente, espiritualmente y potencialmente provocando en ellos una adicción permanente a la pornografía. Bueno, esto podemos darle una solución con lo siguiente: que sea necesario que los padres sean más conscientes de los problemas que llevan darles un dispositivo electrónico a sus hijos a tan temprana edad. Esto causa en ellos que sean más propensos a que cuando aparezca algo de contenido sexual, ellos no sepan cómo reaccionar y cause en ellos una curiosidad de ver algo así otra vez. Por lo tanto, sería bueno que los padres no les den dispositivos a tan temprana edad para que estos problemas no se tengan que repetir, no se tengan que dar y por lo tanto tener que hablar de estos temas también con sus hijos para que no para que estén conscientes de lo que no se debe hacer, porque hay veces que los niños no saben si está bien o está mal,
por lo que el mundo normaliza este tipo de temas. El grupo monográfico tuvo dos objetivos de investigación, que son los generales y los específicos. En el general tenemos uno que decidimos mostrar que hace que los niños se vuelvan adictos a la pornografía, originando una adicción que a largo plazo se ven desorientados durante esa fase de desarrollo, ya que es cuando ellos tienen que aprender a controlar su sexualidad. Objetivos específicos, primeramente queremos determinar cuáles son las causas de los niños de 10 a 15 años que al consumir pornografía, esto lo vamos a hacer por medio de las encuestas que se realizarán a una población determinada. También queremos demostrar que la pornografía lleva a una adicción y que esta puede ser solucionada inculcándole fe a los niños y valores santos en su espíritu. Y por último, queremos investigar sobre las consecuencias que conlleva ver pornografía, mirándolo desde el lado físico, psicológico y espiritual. Conceptual, nosotros pusimos como tesis la pornografía y como tema central la adicción. Ya la pornografía consumirse siempre se va a generar el querer buscar más, por lo tanto se vuelve una adicción. La pornografía hace que las personas en mucha frecuencia hace que haya una tendencia a querer buscar algo muchísimo más fuerte, algo muchísimo más extremo, que te haga alcanzar un máximo nivel de satisfacción, que pues aún así no sirve de nada porque siempre se va a seguir necesitando más, o sea, nunca menos la persona busque ayuda. Y como versículo bíblico, nosotros pusimos Mateo 6, 22, 23. Del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará de luz. Pero si tu ojo es maligno, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, como conocemos las drogas, ya que la gente que consume drogas hace que se genere riesgos en la salud, igualmente es pues adictiva a las personas, pero digamos que no afecta como la pornografía en el cerebro. La pornografía lo que hace es afectar la parte del cerebro en la toma de decisiones y el autocontrol. Las drogas lo que afectan son el sistema del cuerpo, por ejemplo, puede ser enfermedades respiratorias, en el enfermedades, bueno, en muchas partes. Y como versículo bíblico pusimos 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me son, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, la pornografía la dividimos en tres partes, dimensión lógica, espiritual y físico. Psicológicamente, la pornografía lo que hace es limitar la vida sexual y confunde con la realidad y pues desvirtúa las relaciones a tener formado correctamente un esquema de sexualidad pues que permite añadirnos a las relaciones. Obviamente estoy hablando en el momento que es apropiado y con la persona que es correcta o tu esposa. Y lo que hace la pornografía es reducirlo a un modelo determinado. Y para añadir, esta nunca entendida como un elemento educativo. Y bueno, aquí lo que pusimos de versículo bíblico es Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, como segundo punto tenemos la parte espiritual, que es cuando que pornografía lo que hace es alimentar los deseos de la carne, hace que se genere lascivia, que se genere codicia a través de que se ve. Y en esta parte pusimos como versículo bíblico Juan 16:8, que dice, cuando Él vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, en este versículo Jesús está hablando con sus discípulos, consolador, es decir, el Espíritu Santo.
que pues para el mundo sería la conciencia. Entonces, cuando venga el santo es el mundo del pecado, de justicia y de juicio, el que te guía, el que te muestra que está mal y bueno, todo esto. Y como último, la parte que es cuando la persona ve pornografía, es lo que hace es aumentarle el de que es correcto la autograficación, aceptar esa autograficación, es decir, la masturbación, como un medio de satisfacer deseos sexuales a través de lo que está pues mirando con estos contenidos sexuales. Y en este punto pusimos como versículo bíblico Santiago 1, del 14 al 15, que dice, sino que cada uno esté con concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz. El grupo monográfico define la pornografía como una adicción, consecuencias psicológicas, neuronales y físicas. Ya hablando en definición del concepto de pornografía, según el diccionario de la Real Academia Española, la pornografía es presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Según la unidad educativa Eloy Alfaro Cantón Quevedo, hablan de las personas que consumen pornografía. Dicen que se sienten avergonzados ya que se dan cuenta de que están en una adicción que por los consumidores de pornografía en su mayoría son hombres. En el tema psicológico, lo afecta en el sentido de que limita la vida sexual, confunde y desvirtúa las relaciones al no tener formado un esquema de sexualidad. El problema de muchas personas es que creen en los mitos de la pornografía, como que está bien, que de alguna manera nos enseña cosas útiles desde la sexualidad, que es bueno tenerlo antes de tener relaciones, ya que va a entender más sobre cómo tenerlo. En el punto 1.3 tenemos pornografía y masturbación. La masturbación es el compañero culpable de la pornografía. Según el libro de Josh McDowell, La verdad desnuda, estos dos casi siempre van de la mano, ya que al aumentar el hecho de ver pornografía, también aumenta la aceptación a la autograficación como forma de satisfacer deseos sexuales. Igualmente, un médico suizo llamado Tissot del siglo XVIII clasificó la masturbación como una enfermedad mental que debilita el espíritu masculino y lleva a la inmoralidad y al declive de la salud. Bueno, en el punto 1.4, ¿vale? Bueno, tenemos adicción a un clic. Entonces, a medida que se va viendo pornografía, se va convirtiendo en una adicción que cada vez pues va en aumento. Cuando se ve pornografía con frecuencia hay una tendencia a ser ascendiente al consumo, ya que se ha demostrado por estudios neurocientíficos que al igual que ocurre con sustancias adictivas, el consumidor necesita una dosis más fuerte, algo muchísimo más extremo, algo que le haga llegar al máximo nivel de satisfacción, pero nunca va a ser así, siempre va a seguir necesitando más. Bueno, en el 1.5 tenemos la curiosidad mató al niño. Según las doctoras Clea McNally y Jane Blanchard, explican que estudios muestran que antes de los 10 años un niño no está ni sexualmente activo ni teniendo pensamientos sexuales. De hecho, ni siquiera están preocupados por ese tipo de cosas, pero aún así son curiosos y guardan todo tipo de información que puede ser mala a través de compañeros de clase, amigos e incluso algunos miembros de familia. Por eso es que se recomienda que esta curiosidad respecto a esto no sea eso que guarda de los mitos de la sexualidad a través de este tipo de personas, sino que sea algo sanamente a través de mamá y papá. El objetivo es identificar las causas de los jóvenes de las edades 12 a 15 años al ver pornografía y sus consecuencias físicas, espirituales y psicológicas. Mostrarlo con nuestra hipótesis, empezando como una investigación para tener una posible solución. Realizó un trabajo de campo para comprobar la hipótesis por medio de un Zoom con el Colegio Gracia y Amor, con el que contamos 5 estudiantes de los grados 7º y 8º, donde al principio se les mostró un video, luego una entrada
que eso fue antes del video y la salida, y al final una reflexión. Bueno, para la encuesta de entrada, el día miércoles 26 y jueves 27 de agosto hicimos un diagnóstico a la población ya mencionada anteriormente. Les hicimos una encuesta de entrada antes de presentarles el video y para esta primera encuesta se les hizo preguntas acerca de su opinión sobre la pornografía y cuál era su uso, el uso que le daban a sus dispositivos electrónicos, de la cual se pudo deducir que a la mayoría de los muchachos les apareció anuncios con contenidos sexuales, que según las estadísticas, su reacción al ver este tipo de contenidos es quitarla al instante. Bueno, nosotros realizamos un video y un taller en el que el video se presentó a muchachos, niños, tratando de contarles la definición de adicción y a lo que conlleva, obviamente dentro del tema de la pornografía. También como ese tema dentro de nuestra sociedad se ha normalizado demasiado y que cada vez en las generaciones se va haciendo algo muy elocuente y que no hay problema y que eso convierte mal en el mundo. Pues ya que también se explicó que la pornografía no se encuentra solamente en los varones, sino que las mujeres también han sido atadas a esta adicción. Pues la pornografía lleva a una adicción a que se puede ver en el solitario vivir, ya sean películas, libros, hasta en la propia música. Obviamente en el video llegamos y llevamos este tema. También usamos un video aparte que era de jóvenes, en los que los jóvenes hablaban sobre su experiencia, de cómo entraron, qué fue todo lo que pasó, por qué pasaron y cómo en un momento Dios finalmente llegó a sus vidas y los hizo caer en conciencia, en arrepentimiento y salieron de esta triste realidad que vemos hoy en día, ya que al final se hizo una reflexión acerca de las implicaciones que lleva este tipo de contenido dentro de nuestras vidas. Y pues para cerrar con el taller, ya que también habíamos hecho la conducta de entrada, realizamos una conducta de salida, unas preguntas para finalizar todo el video que habíamos realizado, a ver si la población, los chicos, habían visto algún cambio en lo que les habíamos preguntado en la conducta de entrada. Pues una de las preguntas más relevantes que hicimos fue sobre cuál era su pensamiento, su opinión sobre el video presentado dentro del taller, sobre lo que nosotros les habíamos hablado. Pues una de las respuestas sobre que más llamó la atención fue que la esperanza y la reflexión de los niños le llamó mucho la atención, que si había una esperanza, que si había algo con el que podían salir de ahí y poder ser libres. En nuestro referente teológico, el grupo monográfico define la pornografía y sus consecuencias desde el área teológica y bíblica. Primero, el concepto bíblico de la pornografía. Pues al ver la pornografía como se alimenta de los deseos de la carne que conduce al pecado, según la Biblia. Pues la pornografía definitivamente nos causa codicia y a la codicia nos lleva a la lascivia. Y todo esto entra por nuestros ojos, según como dice la palabra de Dios. Y específicamente sobre la pornografía se ve más reflejado el pecado en nuestros ojos. Pero pues sobre los deseos de la carne obviamente nos va a llevar a pecar. Pero para sustentar esto a través de versículos bíblicos, tenemos muchos versículos bíblicos, pero los más importantes son esos dos. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré de dominar alguna. Y el otro, segunda de Pedro 2:19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por lo que ha vencido. Pero ya podemos llegar a revisar nuestro segundo tema. Como sabemos, la pornografía cambia en nuestras vidas como humanos, como seres humanos, también entra espiritualmente. Y según una predica del pastor Andrés Corson, el pastor del lugar de su presencia, nos habla acerca de que la pornografía es una arma principal de Satanás para derrotar principalmente nuestro dominio propio, ya que también atrofia nuestra capacidad de ejercer, sin valga la redundancia, el dominio propio. Cuando hablamos de tener dominio propio, significa de no ceder a la tentación, especialmente en estas cosas que producen vicio. Decirle no más, basta ya. También es la capacidad de contrarrestar un pensamiento, sentimiento o un impulso no deseado.
como lo dice en Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Ok. La lujuria, según el diccionario de la Real Academia, se define como un incontrolable deseo sexual, pero según la Biblia, la lujuria se define con los siguientes versículos. Mateo 5:28. Pero yo os digo que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros vemos aquí en la lujuria como una simple página terminar desencadenando un deseo que va totalmente contrario a la voluntad de Dios en nuestras vidas, que caemos en una adicción lujuriosa que hace que el corazón se destruya, que codiciemos a una mujer y queramos adulterar con ella, que lo terrenal aún de nuestras vidas, sobre todo que caigamos en una adicción incontrolable a los deseos de la carne. Ok, nosotros desarrollamos un mente-facto argumental y como tesis tenemos que hay varias razones por las cuales los niños de 12 a 15 años quedan adictos a la pornografía, siendo afectados física, espiritual y psicológicamente, definiendo la pornografía como la presentación abierta, cruda y cruda del sexo que busca producir excitación. Ok, como primer argumento, tenemos que la pornografía a medida que se va viendo se termina convirtiendo en una adicción que cada vez va a seguir aumentando. Esto es porque cuando se ve la pornografía con frecuencia hay tendencia a ser ascendente al consumo, o sea que se va a necesitar cada vez más para llegar al nivel de excitación que se desea. Bueno, esto es porque los efectos neurológicos y físicos de la adicción a la pornografía es que afecta a la función de autocontrol que se encuentra en el cerebro. En estudios se ve que esto ocurre al igual con otras sustancias adictivas que también al consumidor se termina necesitando cada vez más. Esto puede ser como la droga. Y esto quiere decir que tienden a buscar contenido cada vez más fuerte, extremo, por lo que pueden alcanzar el mismo, al máximo de satisfacción. Pero al igual se sigue necesitando. Como otro argumento, tenemos que la falta de cuidado y de responsabilidad de los padres hacia sus hijos cuando se trata de dejarles un dispositivo o dejarlos en el internet 24/7 es una actitud de poca importancia, convirtiéndola en una de las razones por las cuales un niño se queda expuesto a la pornografía y no sabe cómo actuar frente a esta situación. Bueno, esto se da porque hoy en día los padres dan dispositivos electrónicos a los niños justificando su seguridad o por complacerlos. Pero en algunos de los casos lo que logran es introducirlos a este mundo que ellos desconocen y no saben qué hacer. Según esto, los estudios, se ha hecho unos estudios que hace 10 años, por decirlo así, los padres se preocupaban más por esta situación y lo que hacían ellos eran abrir escuelas cristianas y los han formado desde redes sociales. Esto ha hecho que los padres se tranquilicen más y eso lleva a que esta actualidad los padres como que actúen de una forma indiferente hacia este tema porque es un tema que normalmente se trata como un tabú y no se habla y es como muy incómodo de hablar con sus hijos. Por lo tanto, esto hace que la amarga realidad es que los niños están mucho más expuestos ahora que los niños, a comparación de los niños que vivieron hace 10 años. El último argumento que tenemos es que el hecho de ver pornografía no solamente afecta en lo que ves, sino también en lo que haces. Y uno de los ejemplos es que se puede ver es en la masturbación. Esto es porque es una enfermedad mental que está desde el espíritu masculino y femenino
y lleva a la inmoralidad del declive de la salud. Esto es porque McDowell, un escritor muy famoso cristiano, en su libro de la verdad desnuda, dice que estas dos van casi siempre de la mano, porque al aumentar la exposición, al ver este tipo de contenido, aumenta la aceptación en la autogratificación como forma de satisfacer los deseos sexuales en incremento. Sin embargo, tenemos que la pornografía hace que pensar a los niños que lo consumen de que de alguna manera está bien este tipo de cosas, ya que hacen ver esto como si fuera algo bueno para la intimidad. Y hoy en día el mundo normaliza mucho este tipo de contenido, diciendo que enseña cosas útiles acerca de la sexualidad. Bueno, tenemos como conclusión que el alto consumo de porno modifica la estructura del cerebro, afectando la corteza prefrontal, que es la encargada de comportamiento y la toma de decisiones. Para finalizar, tenemos que la pornografía no es un buen consejero para la educación sexual debido a los problemas que trae a nuestras vidas psicológica, física y espiritualmente. Como última estructura, está el mentefacto estratégico, el cual desarrollamos con el grupo, que es nuestro producto final. Para desarrollar un blog exitoso, antes se necesitan desarrollar los consejos para salir de la fricción. Por lo tanto, se necesita indagación a la población encuestada, el reconocimiento del problema. Después se hace la resolución del problema y se elaboran los consejos para salir de la adicción y tenemos nuestro blog de consejos Atadura Invisible. Nuestro grupo pudo comprobar de nuestra hipótesis que a pesar que los estudiantes encuestados tienen el control sobre los dispositivos y sus redes sociales, ellos no se percatan de revisarlos todo el tiempo. Según las estadísticas, los revisa una vez al mes. Lo otro se pudo comprobar de la hipótesis es que la mayoría de los estudiantes puso el ver anuncios con contenido sexual era vulgar y lo quitaban inmediatamente. Pero en la pregunta, ¿has tenido contacto con la pornografía en algún momento? El 33% respondió una o dos veces, más de 5 veces y frecuentemente. Para concluir, la pornografía en los niños de 12 a 15 años es dañina espiritual, física y psicológicamente, ya que en la actualidad el mundo normaliza este tema, no mirando las consecuencias que puede traer ver este tipo de contenido, y para esto dijimos que es necesario que no se sienta, sino se debe tratar como un problema de adicción, que una de las formas de solucionarlo es buscando ayuda, evitando la vergüenza para poder salir de la situación.